Papá había falleció cuando yo tenía 12 años. Pues me ofrecen mi primer oferta económica para cuando yo empiezo a ganar dinero en mi trabajo, la cantidad de 20 pesos por nota publicada. Renuncio a mi trabajo. El Mundial de Sudáfrica, me aventé, pues yo creo que 20 días, 20 tantos días en Sudáfrica. En Brasil no fueron tantos porque fue un tema ya muy apresurado. Sudáfrica, vi todos los partidos de México, cubrí los partidos de México. Le estaban poniendo, pero una recia a todo aquel que vieran de camiseta anaranjada, como por consigna. Y muy feo el corredero de gente y todo. Y le digo a Juan, mejor oríllate porque si no aquí van a volar piedras. Y luego la camioneta decía el diario de Victoria, el coche bomba. ¿Qué tal, amigos? Una emisión más de este podcast denominado Colegas. Y hoy tenemos pues un invitado especial. Bueno, todos son especiales porque la verdad es que los colegas, además de que somos colegas, pues bueno, hay mucha amistad entre nosotros. Hoy invitamos a Darío Vera. No solo es periodista, también pues es activista, y no solo activista, sino también, pues bueno, ha estado en los dos lados, ha sido borracho y cantinero. Hoy ya regresa a ser borracho. A la borrachera. A la borrachera, ya regresa a la borrachera. Y además, pues bueno, hay que reconocerlo también, goza de un gran carisma, raro entre los periodistas que seamos carismáticos, pero bueno, Darío lo es. Y me da mucho gusto que estés aquí en Colegas, mi querido Darío. El gusto es mío, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy feliz, muy contento por la distinción que me has hecho de invitarme a este podcast y sobre todo que es en la que ha sido y que yo considero siempre será mi casa, como lo es el diario. Sí, y lo has reiterado en muchas ocasiones ahí en tus redes. Y bueno, él ha estado más en el ámbito deportivo, dentro del periodismo, más, pues yo creo que el 95% de tu trayectoria es Sí. en el ámbito deportivo. Por ahí tocaste un poquito de espectáculos, por ahí tocaste un poquito en redacción, en edición, en nacional, en política, pero bueno, la mayor parte de tu trayectoria dentro del periodismo es en deportes, porque no solamente vamos a platicar con colegas que están dentro de la nota blanca o nota política, sino también de deportes, de espectáculos, de policíaca. Por ahí ahí está en la lista un gran reportero de policía como es Isidro Zúñiga, que también estará aquí en Colegas platicándonos de sus anécdotas, de su trayectoria. Y bueno, esto es prácticamente, Darío, pues una plática para ver cómo está el periodismo, para conocer y que la gente conozca tu trayectoria dentro del periodismo. Ese es el objetivo de Colegas, que la gente conozca a quienes trabajan la información. Tú iniciaste aquí precisamente en el diario, pero ya tenías como que el caminito hecho, ¿o por qué decidiste el periodismo? ¿Por qué? No, el camino lo inicié aquí porque tenía la decisión tomada, eso sí. Siempre desde muy chico, ahí mi mamá platica mucho esa anécdota que desde antes de entrar a la primaria, mis abuelos siempre compraban los periódicos, siempre. Ellos pasaba el voceador, en ese entonces, oficio que yo creo que ya está en extinción en vías de... Ya si acaso quedan los de los cruceros, pero en ese entonces te acuerdas que pasaban o caminando o en una bicicleta y gritaban Diario Mercurio, la verdad, tenían su cantadito ahí en la zona de la colonia obrera donde yo nací, y mi abuelo compraba todos, o sea, porque agarraba todos los matutinos, vespertinos, la radio encendida siempre, el noticiero en la noche no faltaba. Entonces desde muy pequeño yo veía que mi abuela, a quien quise y quiero muchísimo, ya no está con nosotros, pero veía que ella leía con mucha dificultad. Obviamente, ella en su época y en la condición en la que nació y en la que vivió, el acceso a la educación pues no era tan sencillo, al menos en su entorno. Y yo veía que ella leía con mucha dificultad por su vista, por una cuestión de falta de práctica, y yo empecé a conocer las letras gracias a los periódicos. Tenía yo, no sé, 5 o 6 años y ya empezaba yo a leer de corrido. Y mi abuela eso le constaba. Ella me enseñó las letras y yo empezaba a leer. Y
de todas las notas, siempre se andaban peleando y andaba para allá y para acá la policíaca. Yo me acuerdo perfectamente que mi abuelo, ¿y tú qué haces con el periódico? Y mi mamá le dice, pues es que ya sabe leer. No, hombre, ¿cómo crees que va a saber leer? Sí, ya sabe leer. Y le leo de corrido una nota policíaca. Mi abuelo me regaló unos libros, entonces empiezo a leer y me gustó mucho la lectura de la información actual desde niño. Yo me acuerdo perfectamente que era muy pequeño y me gustaba estar al tanto de las cosas que pasaban. Cosas que a lo mejor a un niño de 7, 8 años no le incumben o no son de su interés. Yo sabía quién era mi presidente municipal, quién era el gobernador, identificaba al menos qué era el PRI, qué era el PAN. Vaya, tenía esas nociones, pero era por un interés que me generaba la información. Me gustaba mucho acompañar a mi abuela, escuchar el noticiero de las 12, que hasta la fecha Javi lo identifica, Javier Rodríguez Alcalá, nuestro querido amigo y compañero, se identifica con La Sirena. Y me gustaba mucho la radio y me gustaba mucho que la gente estaba al pendiente de ver qué iban a decir en las noticias de la radio, lo mismo en el noticiero en la noche en la televisión. Entonces siempre fue un mundo que a mí me llamó mucho la atención. Fui creciendo y fui viendo a qué se dedicaban los abogados, los doctores, los arquitectos, los ingenieros, y todo me llamaba la atención, pero me enamoraba más el hecho de estar frente a un micrófono, de ser testigo de la historia de primera fila. Fui creciendo, los diferentes retos que nos puso la vida, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, ¿qué vas a hacer de grande? Como nos preguntan a muchos, veo que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas existe la carrera de Ciencias de la Comunicación. Por cuestiones económicas era muy difícil decir, no, me voy a estudiar periodismo a la Ciudad de México, aquí en Victoria. Creo que hasta la fecha no existe. Bueno, había una carrera técnica en periodismo, ahí precisamente en Derecho. Después cambia ya licenciatura. En Relaciones Públicas. Que se llamaba Relaciones Públicas. Sí. ¿A ti te tocó Relaciones Públicas o ya Comunicación? Comunicación y Relaciones Públicas. Ah, ya le habían agregado. Ya le habían agregado. Era Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas. Ahí es cuando yo tomo la decisión. A los 15 y 16 años había castings en las radios, en las diversas estaciones de radio. Yo iba. Al menos sin miedo, decía siempre. Pero ya estando en la universidad. No, siendo más chico, estando en preparatoria. Estaba yo en preparatoria. ¿En qué prepa estabas? En la ferializada número 1. Yo estuve en la fresa, entonces. Sigo siendo. No, yo estaba en la prepa ferializada 1. Te voy a ser bien honesto, a mí me llama mucho la atención desde niño el uniforme gris, la camisa gris, el logo de la prepa. Tienes tu casa y los amigos tienen su casa muy cerca del Cebeti 119, me quedaba caminando a 2 cuadras, me queda. Y yo decía, no me llama la atención el Cebeti, yo quiero estudiar en la prepa, Fui muy feliz en la prepa. Para mi fortuna, en la prepa se abren materias opcionales, no figuraban en la boleta, pero te daban herramientas para la vida. Pero sí te quedaba muy lejos, ¿no? Muy lejos. Decía mi abuela, que era una sabia, que la mejor escuela es la que está cerca de tu casa. Pues probablemente sí, yo no dudo que el Cebeti, estuve en la secundaria 7, que también está muy cerca de mi casa, pero yo no quería hacer un bachillerato técnico, yo quería hacer un bachillerato más apegado a las ciencias sociales, porque yo sentía que mi perfil iba más en ese sentido. Y dije, me voy a ir a la prepa. Era un desafío tremendo, Mauricio. Te tengo que contar que en casa, papá había falleció cuando yo tenía 12 años, él era maestro de educación física, jamás me gustó la docencia, nunca me llamó la atención. Como es bien sabido, pues hay mucha gente que hereda el gusto por la docencia y luego hereda plazas. Hereda la chamba. Y en este caso, pues mamá decía, alguien que quiere estudiar algo de educación, que sea relacionado, tu papá dejó muchos amigos, todo, nunca me llamó la atención. Y la verdad, mi mamá, obviamente con la mejor de las intenciones, pero tampoco me gustaba el camino fácil y agarré el más difícil, una profesión, un oficio muy sufrido, mal pagado y que en Victoria no estaba tan especializado. ¿Por qué? Porque no había una carrera como tal. Estando en la prepa 1, pues había que salir a chambear para poder pagar la escuela, lo digo con mucha honestidad. Mi mamá hacía grandes esfuerzos por darle el sostén a 3 hijos, varones, adolescentes, y yo dije, a ver, yo no puedo quedar de brazos cruzados, hay que buscar chamba. Me puse a chambear en 1000 oficios, desde muy joven, de los 12 años, 13 años. Papá fallece a los 12, enseguida salgo a buscar chamba, la prepa no fue la excepción.
Trabajé en una zapatería, trabajé en una fondita, vendía hot dogs, hacía de todo con tal de aliviar la carga que había en casa, para pagarme la escuela. Estando yo en la prepa, abren estas materias opcionales, extracurriculares, que como te digo, no figuraban en la boleta, únicamente te daban herramientas para tomar una decisión cuando fueras a estudiar una carrera. Pues ahí había una carrera de periodismo, una materia de periodismo los sábados a las 8 de la mañana. O sea, lo daban los mismos maestros de la prepa. O sea, no había como que un especialista en la materia, pero te daban ciertos elementos sobre géneros periodísticos, lo más básico, ¿no? En qué consiste la crónica, la entrevista, el artículo. Yo dije, esto me encanta, esto me gusta. Con ese saborcito yo dije, no, esto es lo mío. Veo las materias de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y veo que allá perdido en no sé qué semestre había la materia de periodismo. Que le daba Felipe Martínez. A mí no me tocó con don Felipe, a mí me tocó con, en paz descanse, Carlos Santamaría. Ah, ok. Con Carlos Santamaría. Y por ahí también la daba, pues compañero de nosotros, aquí en el... Uy, se me fue el nombre. Valderrama. No, Enrique Valderrama. Mi queridísimo. Que en paz descanse. También él la dio, y si no me equivoco, también Leti Santoyo. Mi maestra Leti Santoyo me dio 2 materias extraordinarias, las disfruté muchísimo, como lo fue legislación en medios de comunicación, que es sumamente interesante. Hablamos de la libertad de expresión, hablamos de las ambigüedades que presenta también constitucionalmente la libertad de expresión, y ética profesional, que obviamente al final del día pues son teorías, y cada quien en base a sus valores pues va poniendo en esa balanza qué es para cada uno la ética, porque al final del día pues justamente se trata de valores. Pareciera sentido común, pero pues cuando ves el mundo, la vida real, el mundo de veras, pues te das cuenta que a veces, así como la moral, ¿no? Que hay gente que es un árbol de moras y se acabó, ¿no? Pero salgo de la preparatoria, a los 17 años, entro a la universidad. Esa historia a mí me gusta mucho, la disfruto mucho porque gracias a Dios es lo que, estoy seguro, es lo que me tiene aquí. En primer semestre, las clases en la universidad se acaban a las 12 del día. Eran de 7 a 12. En la universidad esos eran los horarios de clases. No sé, yo creo que ya cambiaron mucho. Y una compañera muy seria, Griselda, recuerdo que se llama, tengo muchos años que no sé de ella, era muy seria. No le gustaba el periodismo, no le gustaban los medios, le gustaba más la producción audiovisual. Yo tenía buena amistad con el 99% de mis compañeros de grupo. Y un día escucho, por metiche, en primer semestre, a las pocas semanas de haber arrancado el semestre, ella platicaba con sus amigas. Mi mamá tiene una amiga en el diario y me invitó a que fuera a hacer mis prácticas. Es ilógico que en primer semestre hagas prácticas, ¿verdad? Pero como que yo entendí eso y como que le invitaron a que viniera a aprender de esto. Ni siquiera le pregunté, yo nada más lo escuché. ¿Y viniste para acá? Oye, dan las 12 del día. Dije, voy a ir al diario. Agarro un periódico, dije, ¿dónde están las oficinas del diario? Ahí, ¿te acuerdas en el puestecito de dulces de la facultad de donde estaba la señora y Pablito, que vendían tamaritos? Sí. Ahí siempre tenían el periódico, el diario. 20 ahí en de esquina. Me bajo la loma caminando, camino el 17 y llego aquí. Llego con Martita a la recepción. Buenas tardes. Sí, dígame qué se le ofrece. Oiga, supe que están pidiendo estudiantes para prácticas. Dice Martita, que yo sepa no, pero déjeme preguntar. Era el director, el licenciado Casimiro Basoria. Y sale de su oficina, aquí en el lobby del diario. ¿Qué se le ofrece, joven? No, es que supe esto. No, en este momento no estamos pidiendo. Venga después. Ya ves cómo es él, siempre muy propio a la hora de expresarse, muy serio. Ah, gracias, licenciado, con permiso. Era el día 1 de octubre, debía haber sido el año 2002, hace 24 años. 24 años. Al día siguiente, voy a clases, salgo de la escuela y dije, siempre me bajaba caminando porque para ahorrarme un camión, ¿no?
bajaba caminando la loma, ya fuera el bulevar, para irme a la casa, y ese día dije, voy a ir al diario. No sé ni quién me atendió ayer, a lo mejor va a haber alguien más, va a estar su jefe, y me va a decir que sí. Vuelvo a venir, yo entraba a trabajar hasta las 6 de la tarde, porque trabajaba en un puesto de comida de mesero. Tenía rato, tenía tiempo, dije, voy a ir otra vez. Vengo al día siguiente, 2 de octubre del 2002, y me vuelve a atender el licenciado Casimiro Basoria. ¿Qué se le ofrece? Vengo a ver si están ocupando estudiantes para prácticas. Y me dice, ¿no fue usted el que vino ayer? Le digo, sí, pero me dijo que viniera después y ya es otro día. Él se agarra, le saco una risa, que es muy difícil robarle una sonrisa al licenciado Basoria, y me dice, a ver, pásale. Y me manda, en ese entonces la editora de sociales era Silvia Lumbreras. Me manda con Silvia y dice, a ver, este muchacho trae muchas ganas de aprender, de trabajar, a ver qué lo pones a hacer. Me ponen a redactar, no era malo para redactar a esa edad y en ese entonces, ya había llevado yo taller de lectura y redacción en la secundaria, en la prepa, y me iba muy bien en eso, entonces me defendía. Me agarran como reportero de sociales y cultura y espectáculos, y pues ahí me hacía garras entre despedidas de soltera, entre exposiciones pictóricas y obras de teatro. Ahí empecé, di mis primeros pasos aquí en el Diario Victoria hace 24 años como reportero. ¿Te pagaron o no? Eran prácticas? Eran prácticas. No. ¿Fuiste prácticas y te pusieron a practicar? Vine de aprendiz en octubre. Ven que pues no lo hacía mal y Silvia pues me dice, vete a cubrir esta nota. Ya me daba órdenes de trabajo. No, pues, yo siempre andaba en Converse. Y arrancaba para todos lados en mis Converse, mi mochilita, y a veces, muchas veces, con mi querido amigo Juan Águila, que era mi fotógrafo, vete a la sesión de los Rotarios. Ahí iba al Casino Victorense a cubrir la sesión de los Rotarios. ¿A qué? Con mucho respeto, un saludo a los Rotarios, a las mujeres de la Mesa Panamericana, a todos, pues los iba a ver cenar nomás porque tenían una exposición de tantos minutos. Y pues vino el arquitecto, el contador a hacer una exposición. Si acaso te ofrecían un vaso de refresco. No, pero sí, a mí me tocó también cubrir 2, 3 veces la sesión de los Rotarios, porque además sesionaban en la noche. En la noche, con unas cenas riquísimas, y si te iba bien, te daban una silla para sentarte y una coca. No, y luego imagínate, pues iban los presidentes de los colegios de contadores, de abogados, el diputado fulano, sultano, vaya, los Rotarios, todo lo de la gente que se reúne ahí, pues son empresarios, es gente que se dedica a la política, pues muy propios todos ellos en sus negocios. No, pues yo iba llegando en mi pantalón de mezclilla, mis tenis Converse, mi playerita, y ahí estaba en una esquinita, pero tuve la grandiosa fortuna y bendición de conocer extraordinarias mujeres reporteras como doña Lupita Sandoval, en paz descanse, mi queridísima Lulú, a doña Aurelia de la Fuente. ¿Qué Lulú? Lulú Lozada, que también iba a cubrir al casino, y pues me empezaron a adoptar. Yo tenía 17 años, imagínate, todavía no era ni mayor de edad. Vente, mijito, ya estás para acá y esto. Cubría, Toño Frausto también cubría el casino. Sí, y pues hicimos ahí como que buena relación, buena amistad. Entonces doña Lupita, sobre todo, que era una dama, al igual que doña Aurelia, por supuesto, de mayor experiencia, ya conocían los nombres de todos. Vino fulano, vino sultano, y yo pues preguntando, me decían, ven hijo, ubica él es de la familia fulana y sultana. Ya les conocían todo el árbol genealógico, porque hasta los bautizos de ellos habían ellas cubierto. Entonces les aprendí mucho cómo era desenvolverse en ese rubro. Pero todo era de gorra, ¿eh? O sea, yo venía a aprender aquí al diario, lo digo con... ¿Y luego regresabas aquí a la redacción? A escribir. ¿Quién estaba entonces en la redacción? De Silvia, que estaba está José del Carmen en Deportes. José del Carmen, mi queridísimo amigo, maestro, a quien le agradezco muchísimo todo lo que jamás se guardó para compartirme en aprendizaje. Estaba en Deportes José del Carmen, don Arnulfo Lagüera Mata, Edgar Jaramillo,
Ricardo Vázquez era el fotógrafo de deportes, en policía que estaba Rogelio. don Rogelio Rodríguez, a quien le mando un gran abrazo, Marta. Chilo, Joel, llegamos una camada de nuevos periodistas, de nuevos reporteros, se incorporó al tiempo Alfredo Lisiaga a la policíaca. Pero fue más adelante, Lisiaga haber entrado como en el 2006, por ahí. Más o menos, yo me fui de aquí en el 2009, dejé de trabajar para el diario, finales del 2009. En sociales estaba Silvia Lumbreras, estaba Perla Esmeralda Leso, estaba Juani Vázquez, y luego un desfiladero de muchas compañeras, sobre todo mujeres reporteras de sociales y espectáculos. El director en ese entonces era Casimiro Basoria, después me tocó René Avilés de director. Sí, unos pocos meses. Un tiempo. El licenciado Pancho Filisola fue mi jefe aquí, fue mi director, que le aprendí muchas cosas. Aprendí la firmeza con la que se tiene que hacer el periodismo también, que creo yo que es la lección más grande que me ha dejado. Fíjate que yo me acuerdo que travieso en la redacción y nada más escuchaban las carcajadas de que los hacías reír. Yo me acuerdo en una ocasión cuando en la época del Messenger, Ajá. estaba René Avilés, estaba de director, Oscar Pineda estaba como jefe de información. Y pues yo trabajando en la UAT, me fui a una gira del rector, no me acuerdo dónde, a la frontera creo, y le mando por mensaje a Oscar, por mensaje de Messenger, digo, oye, ando en esta gira, si se ofrece algo, qué tipo de notas quieres que te mande, etcétera. Y entonces lo había dejado Oscar, como siempre, que deja abiertos, bueno, ahora deja abierto el WhatsApp, antes dejaba abierto el Messenger, y te sientas y me contestas, y me dices, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que te vayas, no sé qué, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero te quiero aquí inmediatamente, no sé, me dijiste, a tal hora. Y yo, o sea, me saqué de onda, y dije, oye, Oscar, pero es que no puedo, que mira, que no sé qué, pues yo no sé cómo lo vas a hacer. Y entonces le marco a Oscar, pues para que me dijera así, oye, pues no sé, platicar con él. Uh-huh. Me dice, no, pues yo no estoy en el periódico. No he usado el Messenger, bueno, porque en ese no estaba vinculado, vaya, a los teléfonos que puedes contestar. No había ni teléfonos inteligentes todavía. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, el Messenger era en la computadora, es que yo estoy en la calle y no te puede haber contestado así, después supe que fue Darío. No, pues es que imagínate, honestamente llegué aquí prácticamente siendo un niño. Afortunadamente pues, empecé a aprender gracias a que mucha gente me ayudó a aprender. Terminaba yo mis notas, porque a veces hasta me pasaban como que apuntes. Oye, fui a cubrir esta nota, hazla. Yo tecleaba. Pero terminaba y me quedaba todavía aquí. ¿Qué pasó? Que un día Casimiro Basoria me pide que haga un reportaje. Oye, y una orden de trabajo por escrito, de un reportaje. Me voy, busco fuentes, saco testimonios de la calle, antecedentes, todo. Aquí está. Lo ve. Está muy bien. Pero mejóralo en un 100%. Me dice, no sé si te acuerdas, nunca, no sé si alguna vez te digo esa frase. Era una frase muy hecha de él. Bien. Y me dice, no te creas, está bien. Ojalá le haya gustado. Sí, sí me gustó. Y le digo yo a Silvia, le digo, oye Silvia, pues no pude trabajar estas notas porque le dediqué 2-3 días a hacer este reportaje. Afortunadamente al licenciado le gustó. Me dice, oye, pues es que venimos rezagados acá. Le digo, pero me lo encargó. Me dice, ¿te lo pagaron? Le digo, no, pues yo aquí no gano dinero. Me dice Silvia, habla con él. Dile que tú estás aquí, que a lo mejor él no sabe que no te paga. Pues voy y regreso. Le digo, oiga, ya cuando lo veo publicado, le digo, gracias, ya vi. Pues, ¿Pero el reportaje de qué? Era un reportaje, era en conmemoración de la no violencia en contra de la mujer. Ok. Noviembre, los 25, creo que es la conmemoraciones. Pero como yo no sé si recién se había asignado el día o había una campaña o algo así, me pidió que buscara muchos elementos para trabajar. Y luego él dijo, sí, no, muy bien Darío, le gustó mucho al licenciado Cárdenas y no, muchas gracias. Oiga, pues hablando ya de eso, fíjese que pues yo sigo en una fase de aprendizaje, de prueba. Dice, ¿cómo no gano? Le digo, no, ni un peso. Déjame hablar con el contador Vicente García Villarreal, dice. Platica con... Sí, no, era el contador Fernando Arriaga, me parece que todavía era él el contador. Uno de ellos dos.
Platican con ellos, sí, que pase Darío a la oficina. Pues me ofrecen mi primer oferta económica para cuando yo empiezo a ganar dinero en mi trabajo, la cantidad de 20 pesos por nota publicada. Pues parecía yo demonio de Tasmania, reporteando, redactando. ¿Para qué? Pues para que se viera el bonchecito al final de la semana, porque pagaban en raya los sábados. Me acuerdo mucho que la primera semana que cobré, fueron, no sé, como 300 pesos, 300, 400 pesos, una cosa así. No, pues imagínate, salgo de aquí con mi sobre, me voy caminando, todo el 17 bajo por la Hidalgo, llegué a Maxi Centro a comprarme una playera, llegué a Grande Obrero a comprarme un champú, a comprar un pollito para llevarle a mi mamá, ese tipo de cosas. Ese fue mi primer sueldo. Y cuando iba bajando la Hidalgo, yo me acuerdo que de niño una vez le rompí unos aretes a mi mamá y siempre me dijo, cuando sea grande con su primer sueldo me va a comprar esos aretes. Yo no dije nada, no se los compré con el primer sueldo, pero llegué a Balco, busqué unos aretes que se parecieran lo más posible, una joyería que está, creo que todavía está ahí en el 8 Hidalgo. Los vi y me acuerdo que di como 50, 70 pesos de enganche para que me separaran los aretes y luego fui y los liquidé. Estiré mis 300, 400 pesos de ese primer sueldo. Gracias a Dios, al tiempo, ya fui reportero de planta. Al tiempo vino una serie de ajustes, unos cambios cuando se va René Avilés de la dirección. Pero, a ver, es cierto, sí recuerdo. José del Carmen pasa a jefe de redacción. Jefe de redacción, sí. Y entonces tú te quedas en deportes. Pero ¿cómo fue el cambio? Digo, porque hay que señalar que eres un apasionado del fútbol, sobre todo del correcaminos, un apasionado del deporte, particularmente del fútbol y del correcaminos. ¿Por qué? Justamente porque lo que te decía ahorita, yo terminaba mi chamba, mis notas, y me quedaba aquí en la tarde a hacer travesuras, a ver qué hacía. Ya aparece entonces, cuando ya me empiezan a pagar, renuncio a mi trabajo en la fondita esta donde trabajaba, y pues ya me salí aquí para los micros, para ir a la universidad, y ya traía yo mi lanita, ¿va? Entonces pasaba más tiempo aquí, y un día José del Carmen siempre me dijo Andy, por Andy Panda, el personaje de las caricaturas. Andy, ¿qué tanto haces aquí? Dice, nomás te veo que andas haciendo tu desorden, ¿qué haces? No, pues ando viendo qué más escribo. Ven para acá, me dice, ven para acá, y me enseña primero a editar. ¿Te acuerdas? Yo no sé si todavía editen igual. Lo de los esquemas, ¿no? Los esquemas. No, ya no. Antes se editaba, los esquemas eran una página del periódico a escala y usábamos una herramienta que se llamaba tipómetro, que medía en picas. Las picas nos daban las medidas, válgame la redundancia, de los encabezados, de cuánto debía medir una foto. En lugar de que midiéramos en centímetros, medíamos en picas. Esta cabeza la quiero a 2 pisos, a tantas picas, con este balazo, la foto a tantas columnas, todo eso. Era un prediseño, ¿no? Era un prediseño, o sea, nomás entregábamos un boceto al diseñador de cómo queríamos la página. Entonces me enseña él a esquemar, y me quedaba en la tarde, y él en las tardes me decía, voy al entrenamiento del corre, y un día le dije, ¿te acompaño? Y sí, y en el camino me dice, ¿te gusta el fútbol? Le digo, sí, yo nunca falto a los partidos de correcaminos, estuve en la porra y bla, bla, tanto te gusta así. José, tengo que decirlo, cometió la irresponsabilidad de dejarme escribir una columna cuando yo era muy chico. Yo creo que tenía 18 años. Y José me permite escribir una columna bajo el seudónimo de Andy. Y entonces empecé a escribir Sol General. En un principio me acuerdo que le puse Cabecera Norte y me dijo, ¿por qué le pones así? Es que yo siempre me siento en Sol a ver los partidos desde niño, desde que mi papá me llevaba. Pues así le ponemos. Y la firma, en lugar de que dijera Darío Vera, decía el Andy. Entonces le escribía un seudónimo y hablaba yo de Correcaminos. Empiezo pues a profundizar más en cómo trabajaba José, cómo realizaba sus entrevistas, de qué hablaba en el fútbol, cómo lo analizaba, José me decía, ve mucho fútbol, si esto te gusta, ve mucho fútbol, a lo mejor aquí tienes futuro. Pero yo seguía escribiendo de sociales, espectáculos y cultura, ayudaba luego, ya como ya sabía esquemar, ayudaba a hacer páginas de internacional y cosas así. Entonces, cuando se da todo este cambio, pues José dice,
ahí está Darío. El profe Edgar Jaramillo pues era maestro, activo, no podía él dedicarle tiempo a la edición. Don Arnulfo venía, escribía y se iba. Y no había así como que un prospecto y no, yo creo que no querían buscar Ya fuera. no estaba ¿verdad? Tonche, ¿verdad? No, ya no estaba Tonche en ese entonces. En ese entonces no estaba, luego regresó. Y es ahí como llego a ser editor de deportes. Encontré mucha resistencia, pues imagínate, un chamaco de 19 años, yo creo que tenía para ese entonces, iba yo a ser el jefe de Viejos Lobos de Mar, en términos de decir, les encargo sus notas, a qué hora las tiene, pues, de Edgar Jaramillo, de don Arnulfo Mata. Entonces se da la transición, se va René Avilés de la dirección del periódico. Ajá. Y entras tú ahí Edición de deportes. Como editor de deportes. Sí. Porque entonces nos tocó, digamos, esa transición juntos. Porque yo ahí empiezo como jefe de información. Sí. José del Carmen como jefe de redacción. Bueno, Silvia te seguía ahí con Sociales. Y Linda en espectáculos. En espectáculos, que se abrió bien, ya se hizo una sección especial que lo hacía muy bien Linda. Extraordinariamente, mi queridísima amiga Linda Naina Aguilar, que éramos más o menos de esa camada también de gente que llegamos, somos más o menos contemporáneos y llegamos en esa fase de aprendizaje y luego ya nos asignaron otras responsabilidades. Llego yo como editor de deportes y traía mucho la escuela josesiana, decían aquí, cabezas muy contundentes, muy llamativas, con una sola palabra, o con una sola frase. Le metíamos ahí un poquito de creatividad al tema del diseño, nos sentábamos con el diseñador, oye, recorta la foto, siluetea, la decíamos en ese entonces, difumina, juegos editoriales que se permitían en ese entonces. La sección se tornó todavía más atractiva de lo que ya la tenía José. A lo mejor, definitivamente, yo debía haber bajado en la calidad del contenido, porque José tenía mucha experiencia, pero fortalecí el tema del diseño, visualmente. Sí, el cabeceado. Incluso sí. te enfrentaste también a cierta resistencia por ahí, pero el encabezado, los encabezados son muy buenos. Y yo recuerdo uno, y siempre lo tengo, y que lo doy de ejemplo cuando tengo la oportunidad de impartir la clase de géneros periodísticos en alguna, mi clase en la SAI, en la UAT, y cuando vemos ese tema, siempre lo pongo de ejemplo, ese encabezado, esa cabeza, porque juego de ida, América Tigres, allá en Monterrey, gana... América 3-0, ¿no? Gana América 3-0, y en la vuelta, en el Azteca, pues, o sea, todos ya sabían, pues, bueno, pues, o sea, tiene que anotar Tigres 4 goles, juega contra el América, que andaba muy bien, juegan de visitante, pues, no va a pasar. Y que remonta. Y todos nos ya me acuerdo. Tú pusiste un encabezado, ese, ¿qué? Sí. Y es que esa era lo que todo el mundo... La expresión, ¿cómo crees que le sigue? Sí. Hubo gente que a lo mejor ni siquiera vio el partido y lo que se iba a topar al día siguiente con el periódico para confirmar que América había pasado a semifinales, pero ¿qué? Y me acuerdo mucho que era una foto del brasileño, el defensa central Julio César Santos Correa, porque fue el que metió el gol del pase. Y había una foto, había extraordinarias agencias fotográficas en ese entonces con las que trabajaba el diario, y me gustaba mucho la foto deportiva para que hubiera ese contraste. Yo trataba, aunque nosotros no éramos tabloide, éramos estándar, sigue siendo estándar el diario, pero trataba de compaginar a grandes medios, grandes periódicos como Récord, que es de un impacto visual muy, muy contundente, porque era una foto y encabezados así que llamaran mucho la atención. Entonces trataba de asimilarlo y luego... Pero en la sección de deportes sí estaba en un formato tipo tabloide, ¿no? No, era estándar. Era estándar, sí, era estándar. Hacíamos suplementos en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, donde sacábamos tabloides. Pero la sección siempre fue estándar. Pero sí, me gustó mucho esa parte que aprendí de José del Carmen. Traté de fortalecerla, traté de meterle de mi cosecha ya con mi creatividad, con la experiencia que fui adquiriendo, y la verdad, en ese entonces era muy complicado obtener información. Aquí en el diario siempre ha sido y fue un referente informativo con el equipo Correcaminos. Yo creo que todo el mundo lo sabe,
que el licenciado José Cárdenas de la Avellano, a quien le mando un fortísimo abrazo y todo mi agradecimiento de por vida. Él es apasionadísimo de Correcaminos y fue patrocinador, socio, miembro del patronato del equipo Correcaminos. Entonces aquí había una regla, nuestro producto principal, y no es tanto por la pasión de él, que por supuesto iba implícita, pero siempre nos dijo, Correcaminos es el principal producto deportivo que tiene la ciudad, nuestro principal baluarte. ¿Por qué? Porque es el máximo referente en el deporte profesional. Entonces yo siempre crecí, y aparte yo, súper aficionado al corre, pues siempre crecí periodísticamente hablando, con esa máxima. Entonces era muy difícil obtener información de las plazas donde iba a Correcaminos, porque en ese entonces ni por televisión se transmitían, no había redes sociales, las había que escuchar por radio y ahí medio hacer la crónica y buscar una foto de archivo o a ver quién te conseguía. Hicimos una red de periodistas de toda la primera A, como se llamaba en aquel entonces, pero también debo decirlo, trabajando para el Diario de Victoria y para la ORT, conocí todo el país porque me mandaba el licenciado Cárdenas a cubrir Correcaminos. Desde Tijuana hasta Mérida, prácticamente todos los estadios de México los conocí, siguiendo Correcaminos, haciendo cobertura periodística para el diario, transmitiendo también muchas veces, narrando partidos para la ORT, con un teléfono, y anotando porque había que hacer la crónica también, y me pasaron N cantidad de cosas recorriendo el país, cubriendo Correcaminos, pero fue gracias a ese interés que tenía el diario y que confió en mí para decir, no, Darío sí la libra, sí puede sacar el tema de fotos, de crónica, hasta la narración para el diario. Hice un todo en uno y aprendí, porque también, gracias al licenciado Cárdenas, y me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar que tú dijiste, Mauricio, una frase más o menos que decía, para mí, por sentido común, el responsable de deportes del diario debe de tener un espacio en la ORT. Tú fuiste uno de los impulsores, no es tú te acuerdas, pero tú fuiste uno de los impulsores que siempre la persona que estuviera en el diario, en esta hermandad que existe en las empresas, que tuviera un espacio. Y yo empecé como comentarista de cancha para los partidos de Correcaminos, luego ya me tocó como analista de palco, y hoy, gracias a Dios, regresé a trabajar a ORT, gracias a la oportunidad del ingeniero Enrique Cárdenas también y de todos mis compañeros, ahora narro los segundos tiempos de Correcaminos para la ORT. Bueno, el primer partido que narraste fue, creo que en Saltillo o algo así, o en Monterrey, una cosa así. Debió haber sido en Monterrey, en Salinas Victoria. Sí, y lo estábamos escuchando aquí estábamos en la ORT, tú estabas narrando. Por alguna razón, de pronto tu voz cambia un poco para la radio. O sea, hay que modularlo. Sí. Y estaba yo con el licenciado Cárdenas. Y me dice, ¿quién está narrando? Le digo, es el Goro, jefe. ¿Qué feo narra que dijo? No, es que estaba realmente, o sea, porque no eran las voces en ese entonces, digamos, oficiales, que eran Pepe Vélez, era o Jorge Enrique o el profe Fernando Rodríguez. Fernando. Dices, ¿quién está narrando? Le digo, es el Gordo. ¿Cuál Gordo? Pues Darío. ¿En serio? Sí, y regresando, bueno, se comunica, creo que Pepe Vélez tenía que ir a narrar ese partido y no llegó. Y luego se encuentran ustedes, Pepe y tú, en Monterrey por alguna situación después de ese partido. Y ya el licenciado Cárdenas le había hablado a Pepe para decirle que estaba sorprendido que habías hecho muy bien la narración de la crónica de ese partido. Y entonces de ahí fue que ya te y yo creo ya oficialmente ya formas parte del staff sí, porque en los juegos de local estaba muy definido quién narraba el primero, quién narraba el segundo. A mí me pasan de estar en cancha a palco, abro transmisión, comentarios de medio tiempo, análisis en el partido y cierro transmisión. Ahora narro los segundos tiempos de Correcaminos. Yo tengo que ser muy honesto. Así como para cantar hay que tener voz, para narrar hay que tener voz, porque una cosa muy diferente es hablar al micrófono con análisis, con un discurso, conduciendo algún evento, pero algo muy diferente es narrar un partido de fútbol, una pelea de box, un juego de béisbol. Yo creo que no tengo voz para narrar, pero trato de suplirlo con elementos descriptivos de lo que estamos viendo, y entre la descripción y la emotividad
trato de forjar un estilo y ofrecerle a la gente algo diferente, porque puede decir, qué voz tan pillona, o qué... pueden tener mil opiniones, ¿verdad? Voy a platicar una anécdota de cuando iniciabas en las transmisiones de radio. Narraban el primer tiempo Jorge Enrique y el segundo tiempo Pepe, y el analista era el profe Fernando. Sí. Yo estaba a nivel de cancha atrás de una portería y Eleno Bogel atrás de la otra portería. Entonces ya te mandan a ti y te mandan con nosotros a nivel de cancha. Sí. Y al principio estabas conmigo. Entonces eres muy apasionado del Correcaminos. Entonces anota gol el Correcaminos y no me acuerdo quién estaba narrando. Y dice, a ver, Darío Vera. Yo traía el micrófono, se lo tenía que pasar, volteo para... ¿Y Darío? Y estaba festejando con los jugadores. Abrazando. No me acuerdo de eso, pero debe de ser. Ahí todavía estábamos ¿cierto? en el... Bueno, todavía jugaban en el universitario. En la época donde jugaban en el universitario. Y yo, Darío, y estaba festejando. Fue mi primer partido ese, Mauricio. Un Correcaminos contra Tijuana. Porque se vino la lluvia. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Que se vino un aguacerazo. Debe haber sido año 2005, porque era el primer partido de Sergio Orduña como técnico, que hizo un temporada en 2005-2006. Y era Correcaminos contra Tijuana, ni siquiera eran los Xolos, se llamaba Club Tijuana. Y lo dirigía Jaime Ordiales. Y me acuerdo que se vino el aguacero, el micrófono nos daba toques en los labios, ¿te acuerdas? Sí. Porque decían, no, y luego le pusimos una bolsa, no sé qué hicimos, pero que se terminó aplanando el agua y terminamos en las bancas, arriba de las bancas, en los techitos. Pero fue 2004. 2004. Porque después el profe Fernando, que es locutor y maestro de ceremonias, sí, lo ocupan en gobierno casi al 100% para los eventos, y entonces deja los partidos, y a ti te suben precisamente ya a palco para abrir los partidos y hacer comentarios de... el análisis. El análisis, ¿no? El análisis. Sí. Y abría los partidos en medio tiempo y cerrabas la transmisión ya después de que terminara el partido. Por ahí más o menos va, pero la verdad fue una... 2004-2005. Sí, una extraordinaria experiencia. Cubriendo a Correcaminos me ha pasado, y trabajaba en estos para el diario. 2005, agosto, regresa la Jaiba Brava al fútbol, pues ya ven que va y viene. Regresa al fútbol, y en ese 2005 toca el clásico allá en Tampico. Sábado, el partido era sábado 9 de la noche. Y nos mandan a Juan Águila y a mí a cubrir ese partido del diario. Nos vamos en una camioneta rotulada el diario Victoria por todos lados. Nueva en ese entonces, nuevecita la camioneta recién salida de la agencia. Y muy a gusto, muy cómodos, muy seguros. Llegamos a cubrir el partido temprano al Estadio Tamaulipas. El partido era a las 9, 8:30 de la noche, se va la luz en el estadio. Era Armando Archundia, el árbitro que al año siguiente fue árbitro mundialista en Alemania. Él era el árbitro, señor muy serio, y se va la luz. Y en ese entonces no había tantas restricciones como ahora. Me bajo yo a la cancha, el licenciado Enrique Lagarza era presidente de Correcaminos. Le digo, oiga, licenciado, ¿y qué va a pasar? Estos cabrones nos quieren ganar a la mala. Estaba bien molesto el licenciado Lagarza. Voy con el árbitro y le pregunto, oiga, ¿qué pasa si no regresa la luz? Se tiene que jugar más tardar mañana a las 12 del día. Pues ahí estamos esperando. 10 de la noche en punto, prende la iluminación del Estadio Tamaulipas y el partido arranca 10:15, 10:10 por ahí. Imagínate a qué hora terminó el partido. Correcaminos llegaba con un equipazo, muy buen torneo, había arrancado muy bien, eran las primeras jornadas, dirigido por Sergio Orduña. 3-0, 3-1 metió el de la honra, el Chacho García, un volante por izquierda buenísimo, un golazo pasando medio campo. Pero ya era el de la honra, o sea, nadie se esperaba, la Jaiba había empezado mal, un equipo ahí a medios chiles nomás. Pero le puso una tunda a Correcaminos. Se acaba el partido, nada de teléfonos, aquí voy a mandar la nota por WhatsApp, no existían ni los iPhone, no existía ni el WhatsApp. Había que ir a escribir a donde hubiera una computadora. Con internet. ¿No? Con internet, descargar las fotos. Entonces siempre los amigos del diario de Tampico pues, nos recibían con mucho gusto. Aquí hay una máquina, trabajen aquí, bájenla. Entonces, por querer salir rápido, le digo a Juan, quien conoce el Estadio de Tamaulipas sabe que hacia este lado hay como un callejón
y unos edificios de Infonavit. El grueso de la gente sale por acá hacia la avenida Jalisco. Le digo a Juan, dale por acá, va a haber menos tráfico. Juan le da por este lado, pero resulta, nadie nos lo va a contar porque lo vimos, los policías en ese entonces eran municipales o metropolitanos, una de las dos, no me acuerdo. No existía guardia estatal ni policía estatal, nada de eso, eran policías municipales. Le estaban poniendo, pero una recia a todo aquel que vieran de camiseta anaranjada, como por consigna. Y muy feo el corredero de gente y todo, y le digo a Juan, mejor oríllate porque si no aquí van a volar piedras, y luego la camioneta decía el diario de Victoria, vamos a orillarnos a que esto se calme, pues ni modo, ¿verdad? Ahorita yo aviso en la redacción que pues vamos tarde. Y creo que marco aquí a Diego López, pues, procuren no tardarse y se acabó. Pero resulta que la bronca se expande y se viene hasta la camioneta donde estábamos nosotros. En ese entonces yo ya colaboraba para Televisa local y yo llevaba una Handycam, ¿te acuerdas de las camaritas esas? Digo, no había teléfonos que grabaran eso, yo llevaba una camarita, dije, aquí voy a sacar testimonio de la violencia. Pues un policía me ve que estoy grabando, usted que yo llevaba mi chaleco, hasta la fecha procuro ponerle mi chaleco, identificarme como prensa, y ahí pues con mayor razón, ¿no? ¿Qué está haciendo usted? Y digo, soy prensa, estoy grabando, guarde eso y que quítelo, pero estaba más entretenido acá pegándole a la raza. En un descuido, un policía de un golpe me tumba la cámara y me suben a la patrulla detenido. Y Juan, es periodista, es reportero, y bájenlo. No, va detenido también. Arriba de la patrulla iba mucha gente de Victoria ya que iba a ver el partido. Y el papá de un gran compañero, amigo de Lalo García, don Chuy García, Lalo ahora trabaja para el INDE, entonces él trabaja para Multimedios, me dice don Chuy, Darío, pero tú eres reportero, es una injusticia lo que están haciendo aquí contigo, bla, bla, bla. Pues que agarro valor, que me brinco de la patrulla y traté de escaparme. Aparte vi que mi cámara estaba tirada ahí en el suelo, dije, en mi mente era bien fácil. Brinco, me agacho, recojo la cámara y corro. Pues yo creo que muy apenas alcancé a brincar, si no es que en el aire me agarraron. Me pescan los policías y ahí sí no se contuvieron. Esa fue la primera agresión, porque no ha sido la única, la primera agresión, brutalidad policial que encontré un reportero. Ni siquiera alcancé a recoger la cámara, golpes, patadas, y así como pueden me agarran, ¡pum!, de nuevo para la patrulla. Llego en calidad de presentado, de detenido, a la comandancia de Ciudad Madero. Para ese entonces, Juan ya había notificado al licenciado Cárdenas, el licenciado Cárdenas había hablado con las diversas autoridades, oye, es que injustamente llevan ahí un reportero de deportes, andaba en un evento, pasó esta situación y lo treparon. Había cambio de barandilla, llega la juez, aquí hay un reportero, sí soy yo, no, 1000 disculpas, ahorita se va, fue todo. Obviamente yo madreadísimo. Me dan mi libertad y me dice un policía, esto es suyo, y en una bolsita mi cámara, mi handicap, me la entregan. Imagínate, si el partido se acabó casi a las 12 de la noche, ya era la 1 de la mañana. Y Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Le digo, Juan, necesitamos mandar la nota. Darío, pero estás golpeado. Es que vámonos al diario de Tampico a mandar la nota. Milenio era ya en ese entonces. Me pregunté, ¿cómo estás, Darío? Bien, pero necesito escribir la crónica. Escribo mi crónica del partido y era tardísimo ya. Aquí ya yo creo que por sentido común ya ni nos deberían estar esperando con la nota. Una foto, el cuerpo en la nota y un encabezado que decía, qué oso, porque nadie se esperaba que Correcaminos fuera a perder ese partido contra el Colero. Al día siguiente le digo a Juan, vámonos ya a Victoria. ¿Cómo crees? Tienes que descansar, estás golpeado. Paz. Le digo, vámonos para Victoria. Nos venimos en la madrugada para Victoria. Al día siguiente me la pasé internado todo el día en el seguro por los golpes que había recibido, si habían sido de consideración. Llegó a urgencia a verme el licenciado José Cárdenas, el licenciado Filisola, y luego ya procedimos con denuncias. Como siempre, no llegó la justicia, pero hicimos al menos lo que correspondía, Mauricio. Al final de cuentas, lo que más surge en esos momentos, independientemente de cómo esté uno, es, tengo que hacer la nota. Sí. En el anteriores podcast, platicaba con Nacho Aceves, y entonces nos hablaba de que, bueno, fueron a cubrir algo a la pesca, una nota importante, y de regreso se volcaron, él y Chago.
Y entonces, pues bueno, ya fueron por, no les pasó nada, no les pasó gran cosa, vaya. Entonces fueron por ellos. Ya estaban así. Ya estaban así. Fueron por ellos ahí entre la pesca y por ahí, por Villa de Casas, Boca. Los fueron a atender, los llevaron al hospital para que los valoraran, etcétera, etcétera. Y al otro día en la mañana le hablan a Nacho Aceves. Le dicen, oye, ¿y la nota de lo que fueron a cubrir? y sí, y dice Nacho que, o sea, efectivamente, o sea, yo me quedé con, es que no he hecho la nota. Y toda, es que no he hecho la nota. Y sí, de pronto siempre es que tengo que hacer la nota. No, y ahí esa era mi prioridad, era que la nota no faltara. Porque en ese entonces, Darío, perdón que te interrumpa, la prioridad no éramos nosotros, no era el reportero, nosotros no éramos la nota, nunca. Nunca. Imagínate ahora qué escándalo sería para cierto sector de que, me golpearon, miren cómo me golpearon, y tú eres la víctima. Creo yo que alcancé a educarme en el periodismo con las bases y los valores de la vieja escuela. Y hay una máxima que dice que pues el periodista, el reportero nunca es la nota. Y en este caso pues creo que se comprueba, creo que hasta el día de hoy por el activismo social, por la participación política, inclusive hasta por el fomento del deporte, ha habido situaciones con las cuales pues me he visto involucrado en situaciones lamentables, gente que no le gusta, gente que tiene otra forma, otra ideología, que tiene más poder, mil cosas. Y probablemente ahí sí hay que hacer denuncias, hay que levantar la voz, hay que hacer señalamientos, pero en el periodismo no. Fui víctima en 2 ocasiones o 3 de abusos policiales, pero únicamente había que dejar testimonio y si había que proceder con una denuncia se hacía. Pero no eran los medios, las plataformas en las que se tendría que deliberar ello. Después el diario, al día siguiente, en la portada del lunes, sí puso abuso policial contra el reportero del diario. Tan es así, yo estaba en la universidad en ese entonces, fue la nota principal de portada y una fotografía mía, porque el fotógrafo Juan Águila, Juanito, quería rescatarme, pero a su vez estaba tomando testimonio con la cámara acá, me jalaba. Me acuerdo de esa foto. Y entonces fue en esa portada. El lunes, pues me dolían los golpes. Y luego el bullying en la escuela. Yo ni siquiera sabía que iba esa nota de portada, porque todo el domingo me la pasé yo siendo observado, valorado médicamente, me dan de alta en la tarde, noche. Y yo el lunes me presento a la escuela a mis clases ordinarias. Era yo un chavo estudiante universitario. Tenía, no sé, 20, 21 años. En lugar, pues tú sabes cómo es la raza, en lugar de decir, amigo, ¿cómo estás, Darío? ¿Qué te pasó? Miren, le pegaron a Darío por haber aparecido en la portada. Yo entendía, yo estando dentro del periodismo, pues entendía cuál era la intención del diario, de hacer la denuncia, de que no puede haber un ataque contra alguien que se dedica a la comunicación y que está trabajando el periodismo, pero pues la raza era y es bañada. Entonces, imagínate, la agravante del abuso policial, la madriza que me dieron y luego el bullying, sí estuvo pesadito el día, estuvo pesadito el día. Y luego, bueno, te vas a Expreso. Me voy de aquí en el año 2009, trabajé muy feliz mucho tiempo, otros días no fueron tan felices, pero de todos aprendí, afortunadamente. Y un domingo, honestamente, yo entendí que mi ciclo en el diario había terminado, por muchos factores. La empresa siempre me trató muy bien, pero empezó a haber una serie de situaciones que yo no creí convenientes ya para mi persona. Y en ese entonces me topé con una disyuntiva, donde dije, a ver, me acuerdo que en ese entonces el gobierno federal lanzó una convocatoria para la policía científica investigadora, ¿no? Si tú te acuerdas de esa. Sí. Y yo veía y me llamaba mucho la atención y decía, si tu perfil es de ciencias de la comunicación, ¿por qué? Porque había labores de inteligencia en las cuales uno podía participar. Y yo me acuerdo que un gran amigo que tenía en ese entonces le digo, fíjate que voy a renunciar al diario, ¿y qué va a hacer? ¿Dónde vas a ir a trabajar? Le digo, no, me llamó mucho la atención la convocatoria que sacó la Policía Federal. Estás loco, lo tuyo es el periodismo, pero yo estaba muy lastimado por muchas cosas. Sí, pero tuviste un lapso en que dejaste la edición de deportes y te empezaste a editar nacional e internacional. Sí. Y la primera sección, algo así, ¿no? Sí, de la página 3. Era yo el responsable, menos la portada de la página 3 y
las locales, que son las páginas donde iba la información más delicada. Entonces aprendí mucho del tema político y esas cuestiones por el trabajo de mis compañeros. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho, aprendí bastante. Pero bueno, llegó el día que yo dije, se terminó mi ciclo aquí. Era un domingo, nunca se me olvida. Me regresan a deportes, ya estaba Tonche otra vez de editor. Vuelvo a deportes, tomó otra línea editorial la sección deportiva, entonces yo dije, a ver, no encajo en esta parte. No pasa nada, voy a buscar nuevos horizontes. Un domingo, estaba yo viendo un juego del Toluca a mediodía en la casa y dije, decidido, voy a renunciar. Esto es algo que por primera vez voy a platicar públicamente. Dije, mañana voy a renunciar. Voy a buscar el licenciado José. Yo sé que en las mañanas está en la agencia, en la Chevrolet. Lo voy a buscar temprano, a ver si lo encuentro ahí. Pero para mí ya era una decisión tomada. No tenía trabajo. Domingo, 12 del día, yo no tenía trabajo porque mandé mis notas temprano. Ya no venía yo a escribir aquí. Mandé mis notas y el lunes yo iba a renunciar, pero yo asumí que desde el domingo ya no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque yo había tomado esa decisión. Colaboraba para la televisión, traía ahí algunos otros ingresos, trabajos, funciones, pero para el diario que aquí era muy difícil, mi primer casa. Lo voy a platicar tal como fue. Años antes, aquí en el diario, llegó como jefe de información alguien a quien aprecio mucho y que lo conocí gracias al diario y que tuvo un breve paso por esta empresa. Mi querido amigo, el licenciado Melitón García de la Rosa. Él recién había llegado del periódico El Norte y aquí, no sé si antes había pasado por otro medio, pero en poco tiempo él estaba aquí. Estuvo en el 5, sí. En el 5, no creo que había estado en el 5. Y después se viene para acá. Melitón García, para los estudiantes de periodismo en la licenciatura en Ciencias de Comunicación, era materia de estudio porque siendo reportero del Norte hizo unos reportajes interesantísimos, como cuando se disfrazó de policía, emitió multa, creo que hasta andaba deteniendo gente, varios trabajos que tuvieron mucho peso en su momento. Entonces, yo lo admiraba mucho, no lo conocía. Cuando llega y trabaja aquí, hicimos una muy buena amistad, pero fue muy breve su paso por el diario. Yo dejé de verlo, no nos comunicábamos, tenía nuestros números y simplemente la relación de amistad había quedado en lo que había pasado aquí. Ese domingo que yo decido renunciar, viendo así el partido en la sala de la casa, me entra una llamada. Melitón García de la Rosa. Mi Darío, ¿cómo estás? Yo, hola Meli, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andas de chamba? Le digo, bien, ahí estamos trabajando en el diario. Oye, fíjate que me invitaron a trabajar en el Expreso. Estoy trabajando para el Expreso. Nada más que él era el director del Expreso de Matamoros y de Tampico. Aquí en Victoria el director era en ese entonces el licenciado Paco Cuellar, a quien le mando también un fuerte abrazo. Y el licenciado Pedro Alfonso, le platiqué de ti. Le digo, te lo agradezco mucho, pero yo tengo trabajo en el diario, estoy muy a gusto. Era mentira, porque yo ya había decidido que iba a renunciar al diario. Pues, si tiene chance, platicamos, conócelo, salúdalo, él tiene interés de saludarte y de conocerte. Le dije, sí. Me dice, ¿te podemos invitar a cenar? Sí, claro, sin problema. Ustedes me dicen, ¿cuándo? Pues hoy. Ah, bueno, pues hoy nos saludamos. Nos saludamos ese domingo en la noche. Don Pedro Alfonso, a quien le mando también un grandísimo abrazo, sabe de todo mi aprecio que le tengo y el respeto. Me dice, oye, el licenciado Melitón habla maravillas tuyas. Le digo, pues me dedico a trabajar. A veces lo hago bien, a veces me puedo equivocar, pero trato siempre de hacerlo conforme a lo que yo creo. Me dice, ¿que trabajas para el diario? Y lo sí, gracias a Dios, ahí empecé. Ya tenía yo 25 años de edad. Luego empecé a los 17. Pues el día que quieras, aquí hay una oportunidad, piénsalo. Le digo, le agradezco mucho, pero pues yo tengo un compromiso, ¿verdad? Y en efecto lo tenía, yo no le había renunciado al diario. Me dice, pues chécalo, y el día que estés libres, échanos un grito. Sí, muchas gracias Meli, con permiso, nos vemos. Yo traía una gran presión por un desgaste que estaba viviendo por muchas cosas. Salgo de ahí muy contento, muy emocionado y dándole gracias a Dios de que pues, siempre abre puertas. No le di
el sí, ni acepté ninguna invitación ni nada, lo digo con toda honestidad, don Pedro Alfonso se debe de acordar, Melitón también. Al día siguiente hice lo que yo ya había pensado el domingo. Voy a la Chevrolet, que estaba todavía en el 8. En el 8 donde está ahorita HB. Ahí donde es el HB. Platico con el licenciado José. Le digo, muchas gracias, licenciado. Agradecido de por vida con usted. Se lo dije en ese momento, se lo reitero el día de hoy. Él lo sabe perfectamente. Fue el primer lugar donde me abrieron las puertas. Fue donde aprendí mucho, disfruté bastante, hice grandes amigos. Pero creo que mi ciclo se ha terminado. Me dice, Darío, el día que guste regresar, esta es tu casa. Pasa con Vicente, por si algo te corresponde, si debes, para que lo pagues, así, no se preocupe. Vengo, firmo todo lo que tenía que firmar. Obviamente era ya yo un empleado, con un sueldo diferente a los 20 pesos por nota con los que había llegado 7 años antes. Todo en regla, mi seguro social, mi Infonavit, todo. Vengo, cumplo con los procedimientos. Una vez que tengo todo, me despido de mis compañeros. Voy a la iglesia, le doy gracias a Dios. Soy muy creyente por los años que trabajé en el diario. Y le hablo a don Pedro Alfonso. Don Pedro Alfonso, yo no se lo quise comentar, pero yo estaba viendo una situación en el diario. El día que usted quiera, estoy disponible para platicar. No. Dice, ya no hay nada que platicar. Lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento a la vida. Ya no era yo el chavito de los Converse, ya era Darío Vera. Entonces, en tu evolución profesional, Mauricio, yo estoy seguro que sabes a lo que me refiero cuando pues uno tiene ya un trabajo y un prestigio que lo respalda. Al momento que llego al Expreso, con extraordinarios compañeros, amigos de toda la vida que hice y que llevaré por siempre, algunos ya no están con nosotros, pero me recibieron con la calidez de decir, llegó a trabajar Darío Vera, el del diario, el de la ORT, el de la televisión, llegó a trabajar con nosotros al Expreso, donde viví una etapa muy feliz. Llegué en noviembre del 2009, en junio del 2010 estaba yo cubriendo mi primer mundial para el Expreso. Eso te iba a comentar, te fuiste a Sudáfrica. Además, en ese momento, pues bueno, le diste ahí un giro importante, un giro bueno a la sección deportiva del Expreso. Le diste tu toque, el sello Darío Vera. Te robaste a Daniel Ríos y te lo llevaste para allá. A Beto Serna, a todos me empecé a llevar para allá. No, porque, Daniel Ríos estaba aquí. Sí. Y si no me equivoco, después de que sales y se va Tonche, él queda a cargo de la sección de deporte deportiva. Extraordinario. Y además, que no solo eso, sino que en la radio le dan su programa. Y además era el analista del staff de ORT Deportes en los partidos del Corre. En ese entonces, vaya, es que son muchas cosas y con grandes experiencias. A la par de haber sido yo editor de deportes todos estos años, tenía yo un programa deportivo a las 7 de la noche en la GW en ese entonces, en el deporte, que era el nombre aquel legendario y tradicional del programa que forjó don Carlos Adrián Avilés, con Genia Valdés, con Eleno Bogel, con el profe Fernando, con grandes personas que admiro y respeto mucho. Después tengo yo esa hora y al tiempo tengo la gran bendición y fortuna de coincidir en la vida con Daniel. Aquí lo conocí yo, me invitaron un día a dar una conferencia, Daniel asistió y ahí le digo, vente, acá hay espacio y pronto seguramente habrá trabajo, chavo, con mucho ánimo, con muchas ganas, con quien por supuesto me vi reflejado porque llegó a aprender. Y después, ¿qué voy a decir yo de Daniel Ríos, que es aparte uno de mis mejores amigos? Cuando yo me voy al Expreso, a mí me dan la oportunidad de reestructurar la sección y por supuesto que lo invito, pero él rechaza esa invitación porque pues ya ocupaba todas las titularidades de la sección deportiva, de la radio, y pues adelante, ¿verdad? Aparte tú fuiste muy insistente en que no se fuera y no se fue. Sí. Ya al tiempo, no me acuerdo en este momento la verdad cómo fue que él termina aceptando la invitación, pero a los 2 años yo creo, pasó un tiempo algo considerable. Se me hace que, sí, pasó el Mundial, debe haber sido por ahí rondándole al 2012, sí me acuerdo porque incluso, pues sí. Bueno, tenía el programa de deportes que se llamaba, ahí en radio, que se llamaba Más Pasión. Es cierto, con su papá,
Eleazar Monroy, que lo El conocemos. licenciado Eleazar, mando un abrazo. Tipazo, el licenciado Monroy. Participaba yo, Memo Guerrero. Memo Guerrero, Cacho Ruiz, Beto de la Garza. También, también ahí empezó Beto, claro. Sí. Entre otros, que estábamos ahí con él. Y bueno, se va Dani Ríos y por algunas me tuve yo que quedar con Le entraste al toro. Con el programa de Más Pasión ahí en la W también. 2011, debió haber sido... Sí, más o menos, por ahí finales del 2011. Porque cuando Correcaminos queda campeón en el 2011, yo decido no ir a cubrir el partido de vuelta. Porque yo vi, fíjate, ahí sí me ganó el tema de la pasión. Porque yo dije, a ver, es un momento histórico, sí. Correcaminos ya prácticamente era campeón porque había ganado aquí 3-1. Una desgracia, una tragedia que yo no la veía posible por el fútbol que estaba haciendo Correcaminos. Y dije, Correcaminos va a ser campeón el sábado, porque fue un sábado, en La Piedad. Para mí era como la Navidad. Dije, a ver, es muy probable que Correcaminos quede campeón. Yo estoy seguro de ello. Yo no quiero estar lejos de mi familia, de mis hermanos, que es extremadamente aficionados de Correcaminos, mi mamá, en un momento tan especial. Y yo tenía la certeza que la cobertura periodística iba a ser impecable con Dani y con Beto. Yo les dije, vayan ustedes. ¿Cómo crees? Pero tú, aficionado al Corre. Le dije, no, vayan ustedes. Yo tengo mis razones, nunca las había hecho hasta ahorita. Y fueron ellos a La Piedad e hicieron una extraordinaria cobertura del partido. Y yo me quedé aquí a vivir uno de los días más felices de mi vida, con mi familia, abrazando a mis hermanos, llorando de felicidad, viendo a Correcaminos campeón, aunque fuera en la televisión, pero no podía yo desaprovechar la oportunidad de gozar ese momento al lado de quienes más quiero y que sé que ellos también tenían el mismo sentimiento hacia Correcaminos. Sí, y luego estuviste ahí hasta en Expreso. También te aventaste el Mundial de... El de Brasil, ¿verdad? Yo cubro para Expreso y gracias a Dios el Mundial de Sudáfrica. Me aventé, pues yo creo que 20 días, 20 tantos días en Sudáfrica. En Brasil no fueron tantos porque fue un tema ya muy apresurado. En Sudáfrica vi todos los partidos de México, cubrí los partidos de México. Fue un extraordinario, yo quedé muy satisfecho porque a mí me gusta mucho hacer la crónica de color. Entonces yo, más allá de hablar del partido y el tema de fútbol, fui a hacer la cobertura de esos ambientes y esas sensaciones que se ven en torno a un mundial desde mi óptica. Me tocó conocer el Soweto, la casa de Nelson Mandela. Entonces a mí me gusta mucho escribir historias, relatar historias. Y ahí, la verdad, hubo muchas cuestiones muy emotivas que logré transmitir con la pluma. Inclusive me acuerdo que en ese entonces tenía un compañero que trabajaba para El Norte y para El Expreso y me dijo, Darío, solicitaron mi trabajo que también se publicara en El Norte y pues yo encantado de la vida, imagínate. Obviamente le pedí permiso a don Pedro Alfonso. En ese entonces no había transmisiones en vivo en redes sociales, apenas iba popularizando el Facebook, pero había una plataforma que se llamaba Livestream, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Entonces yo compraba internet allá, que era carísimo, y hacía transmisiones por Livestream y se juntaba mucho la gente ahí a ver mis transmisiones desde allá. Me metí a cantinas en Sudáfrica, conocí a mucha gente, el ambiente de lo que era el mundial, la fiesta, la pasión. Y ese fue mi primer mundial. El segundo fue en Brasil, fue menos tiempo, nada más fui al partido donde México lo eliminan contra Holanda. Igual, mucho color, mucho ambiente, mucha pasión, me tocó trasladarlo a las páginas del Expreso. Y eso fue 2010, 2014, trabajé en el Expreso, fui reportero de deportes, editor de deportes al mismo tiempo. Y cuando también estaba Dani, pues se hacen una serie de ajustes en Expreso. Paco Cuellar se va de Expreso, se hacen una serie de ajustes y a mí me ofrecen la dirección de información, es cierto, la jefatura de información. Información de Expreso. Imagínate con titanes del periodismo. Sí, pues Toñito de la Cruz. Para descanse mi querido Toñito, Chava Valadez, Arturo Rosas. Arturo dejó de ser jefe de información. Sí, él desertó y se fue y regresó a la reporteada. Regresó a la reporteada y dijo, ahí está el gordo.
díganle a Darío tiene capacidad, bla, bla, y el licenciado Pedro Alfonso pues me conocía perfectamente. Yo creo que me aventé un año como jefe, director de información en Expreso. Pasan también una serie de situaciones, donde... Este fue el bombazo, ¿no? Ah, no, es terrible. Terrible. El bombazo, el carro... El coche bomba. Coche bomba, sí. Fíjate que esa es una anécdota muy triste. Afortunadamente estamos todos vivos, pero fue una situación muy compleja. De por sí, los editores de periódicos, sobre todo en ese entonces, yo creo que hoy las cosas han cambiado mucho por las tecnologías. Yo creo que no sé si los editores vengan a editar, los reporteros ya no vienen a escribir, no sé si todavía los editores vengan a hacer sus páginas. En ese entonces había que estar en la redacción para editar nuestras secciones. Yo era editor de deportes. Lunes 19 de marzo del 2012. Nunca se me olvida porque ese día es el cumpleaños de mi mamá. Pero ya la habíamos festejado el domingo, el lunes salimos a desayunar. Yo procuro estar con mi mamá todo el día de su cumpleaños, salvo cuando ya se va con sus amigas o a las maquinitas, que le gusta mucho eso. Pero ese día ya habíamos festejado temprano y yo iba a tomar la decisión de no trabajar ese día, pero dije, bueno, agotamos los festejos, me voy a trabajar al Expreso, en el edificio. Cabe señalar que fue un día festivo. Sí, era puente, ¿no? Puente largo, sí. Era puente. Ese día termino temprano, hasta eso terminé temprano mi sección, no había mucha información, era lunes, pero yo editaba una revista de Correcaminos, una revista que se regalaba en el estadio y que se regalaba dentro del Expreso, y dije, si ya terminé, tengo dos opciones, o me voy a mi casa o le avanzo a la revista. Ya me iba, dije, nada, mejor le avanzo a la revista. Iba yo bajando 8 de la noche, pero dije, nada, ¿para qué dejo para mañana lo que puedo hacer hoy? Regreso, me siento en mi escritorio, enciendo mi computadora. Quien tiene una Mac conoce el sonido particular de la Mac que hace tun. Al momento que enciendo la computadora, ese tun se cambió por un boom. Recuerdo, se me enchina la piel porque no ha habido un estruendo que se le parezca que he escuchado yo en mi vida, ni quiero volver a escucharlo porque retumba aquí en mi mente. Y le doy gracias a Dios de estar vivo, Mauricio. El coche bomba se estacionó en ese instante que yo iba bajando adelante de mi carro. Mi carro quedó inservible. Yo no sé dónde estuviera hoy si hubiera bajado como ya él lo iba haciendo, si me hubiera subido a mi carro. Unos sujetos, unos delincuentes, atentaron contra el periodismo, contra la libertad de expresión en un acto terrorista que ninguna autoridad nunca lo ha querido reconocer, que nunca se esclareció tal hecho, pero doy gracias a Dios ya la vida de que fue únicamente una anécdota, una experiencia que nos fortaleció a todos quienes estuvimos ahí. Obviamente no estaba toda la plantilla laboral del Expreso, por la hora, por el día. Habíamos algunos compañeros, una crisis terrible, por supuesto, un pánico que no se lo desea absolutamente a nadie y que por supuesto te hace valorar la vida, pero también te hace valorar todo lo que en ese entonces se vivió, Mauricio, en cuanto a la situación de violencia que vivía el país, que Victoria particularmente era una de las ciudades más violentas del mundo, un ranking al que yo deseo que nunca jamás volvamos, pero que condicionó a varias generaciones porque vivimos con miedo. Y me acuerdo mucho que posterior a eso, el licenciado Pedro Alfonso nos reúne a algunos cuantos, eso fue en 2012, y nos pregunta, ¿podemos tomar una decisión? El periódico nos pasa todo esto, 9 de la noche, 10 de la noche, nos cambiamos a otro edificio de Expreso, que nosotros le llamamos En Público, porque ahí se tiraban las revistas, ahí se imprimían, y ahí había posibilidad de tirar el periódico. Y dice don Pedro, tenemos la posibilidad o de no salir en la crisis que estamos viviendo, o de salir y denunciar el hecho. Yo estoy seguro que posterior a eso llegó una amenaza y el hecho no se tocó, obviamente por protección y por integridad, porque seguía en juego la vida de todos nosotros, quienes trabajamos para el periódico Expreso. Lamentablemente la autoridad en ese momento no se manifestó, minimizó el hecho, pero es una huella que queda de por vida. Al final del día nosotros sabemos que
estas situaciones, sabemos qué pasó, sabemos cómo lo vivimos y sobre todo estamos agradecidos por haber sobrevivido y entendemos, Mauricio, y nos enamoramos aún más de este oficio sabiendo aún los riesgos que lamentablemente conllevan. Por eso, obviamente no es mi intención ni polemizar ni politizar esta conversación, pero por eso cuando ahora surgen políticos ocurrentes que llegan y que quieren hacer legislaciones supuestamente con buenas intenciones, parten de la ignorancia y el desconocimiento de lo mucho que el periodista auténtico, el reportero de calle pone a la hora de hacer su trabajo. Y cuando has vivido estas experiencias, valoras mucho más también dónde estás parado. ¿Cuál ha sido la nota que más te ha marcado, que hayas cubierto o que hayas hecho, que hayas realizado? Yo te voy a platicar algo que una de las primeras personas que a mí me impactó mucho conocerla y entrevistarla, ni siquiera fue en el ámbito deportivo. En alguna ocasión estuve de visita en Victoria, una persona que admiré mucho por lo mediática que era, por el origen que tenía, pero vino a Victoria la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Y siendo yo muy joven me asignan la posibilidad de entrevistarla. Me llamó mucho la atención, una mujer respetuosa de su origen, de su identidad, lo portó con orgullo a donde quiera que iba y con un mensaje muy claro y muy contundente basado en este origen de violencia, donde ella pues siempre levantó la voz a favor de la paz. Todavía no se vivían como que épocas tan álgidas de inseguridad en nuestro estado, pero me llamó mucho la atención, primero estar cerca de una personalidad así, y que me han dado a mí la responsabilidad de abordarla, entrevistarla y conocerla de cerca, conocer esos conceptos, y que ella no distinguiera de que estaba hablando con un muy novato reportero, sino por el contrario, darme ese valor y ese respeto de entablar una plática que yo creo que fue de muy, al menos muy provechosa para mí, y que ella no se guardó nada. En materia deportiva, pues, múltiples eventos históricos, creo yo, finales, ha habido gente hasta la que he correteado para obtener una nota, pero yo creo, Mauricio, a lo mejor pueden ser hechos no tan relevantes, pero ese gozo que te da el tener una primicia, tener una exclusiva, a lo mejor en el tiempo se diluye y la importancia que tuvo en su momento, pero me acuerdo mucho en alguna ocasión que muy firmemente vino gente a querer comprar a Correcaminos, que abordé en alguna ocasión, Álvaro Dávila, en una reunión secreta que tuvo ahí en el 11 Juárez, en el salón del restaurante. Me acuerdo que me voy prácticamente corriendo, era en la mañana, y fui el único que logró entrevistarlo. Una vez trajeron a un evento al Chelito Delgado, que era la máxima figura del fútbol mexicano, y trataron también de esconderlo, la gente que lo traía de Copa Guada en ese entonces, y fui, lo correteé y le saqué una entrevista exclusiva con la cual después obtuve un premio de periodismo. Y vaya, esas son las cuestiones que a mí me dejan más satisfecho. El hecho cuando uno trabaja por obtener una información, debo decirlo, el hecho de involucrarte mucho en un tema, te da facilidades, te convierte en un referente confiable de la gente que tiene información. En su momento me tocó manejarles la primicia de que venía un personaje muy mediático a dirigir Correcaminos, como lo fue el Chelis. Fui el único periodista. Que sí, tienes razón, lo sacaste y muchos no creímos, ¿eh? No, muchos no creían, y yo tenía hasta la confirmación del sueldo, que era escandalosísimo, que él iba a obtener trabajando para Correcaminos. Me tildaron de loco, hubo quien me tildó de mentiroso, hubo quien se enojó conmigo, pero tengo que decirlo, el tiempo me dio la razón. Hace unas semanas, el Chelis, en un podcast, dijo que a Correcaminos había venido a ganar el dinero que no ganó en toda su vida ni en toda su carrera dentro del fútbol. Al final del día, el trabajo, el ser tan exhaustivo en lo que hago, en el periodismo que tanto me gusta, en temas que me apasionan, me llevó a obtener esa información, a tener la exclusiva y a que el tiempo me diera la razón. Con ese personaje viví una innumerable serie de situaciones en el lapso muy breve que estuvo aquí. Me llegó a retar a golpes, me llegó a insultar en las redes sociales,
Pero vaya, son pasajes que... Y si ahorita lo ves, ¿qué crees que te diga? ¿Crees que vuelva a insultarte o te va a saludar bien? ¿O tú qué le dirías? Pues mira, yo suelo no ser una persona rencorosa, pero... Pero de que cuando la agarras con alguien... No la suelto, sí, No sí, la sueltas. sí, eso también lo tengo muy claro. Creo yo, en algún momento la vida nos va a volver a topar porque, pues, nos seguimos dedicando a lo mismo, yo al periodismo deportivo, él al fútbol desde alguna perspectiva, como comentarista, como analista. El muy sinvergüenza dice que el día que quiera Correcaminos volver a contratarlo está disponible. ¿Por qué? Porque sabe que quiere volver a hacerse millonario. Pero muy seguramente, de mi parte, yo no tengo absolutamente nada que reclamarle. Para mí es un bufón del fútbol, un tipo que le entiende muy bien al espectáculo, como tal lo tomo. Yo no dejo de ser periodista y yo creo que él entiende perfectamente su rol, abonó al espectáculo, a la payasada que quería hacer. Pero también hay que reconocer que puso mediáticamente en ese entonces a Correcaminos entre los medios nacionales, o sea, se comentaba mucho en ESPN, en Fox, en las grandes televisoras, se mencionaba Correcaminos, cosa que no sucedía desde Filisola, cuando fue No, te voy a decir por qué, porque Correcaminos venía de perder una final de ascenso con un equipazo. Correcaminos había sido nota nacional meses antes, y este es el origen del por qué lo traen acá. Cuando él llega a Victoria, me acuerdo mucho que corro al aeropuerto a tener la primera fotografía. Un periodista, compañero del periódico Expreso, Efraín Clerigan, me acuerdo mucho que yo capto una gráfica donde el Chelis hace un gesto, pero atrás decía Aeropuerto Ciudad Victoria, las letras que están en el aeropuerto. Y era una postal bastante impactante. Y Efraín, un tipo con mucha experiencia, corresponsal de muchos medios, muy duro, creo que tú lo conoces, muy hosco. Sí. Darío, dime, Efraín, siempre le decía yo, quiero felicitarte. Esta es una auténtica postal periodística. Esta fotografía dice absolutamente todo con solo verla, por la gesticulación del técnico, por el entorno. La fotografía por sí sola decía que había llegado un personaje del fútbol, una figura del fútbol a Ciudad Victoria. Ese día, un gran amigo, publirelacionista, vamos a llamarle, dice: estás invitado a una comida en mi casa con el Chelis. ¿Quién va a ir? No, fulano, sultano. Ah, vamos, adelante. Día 1 del Chelis en Victoria. Voy en una carne asada, era en el día, en un espacio que no me interrumpía mi labor de edición, 1 o 2 de la tarde, algo así. El Chelis, con lo payaso que es, en la cabecera de la mesa, empezó a hacer platicar anécdotas, bla, 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 esto y aquello. Y en quererse hacer el simpático me dice: ¿sí o no, gordo? Voltea y me dice: a mí no me ofende que me digan gordo, la verdad, pero mis amigos, cuando alguien no lo hace de manera despectiva. Yo vi ciertas intenciones con él, hacerse el gracioso. ¿Sí o no, gordo? Voltea y me dice: tienes razón, mi querido pelón, que le contesto yo. A él no le pareció mi respuesta. Se puso rojo, rojo, rojo. Y aparte, pues pelón, ¿verdad? Calvo. Se le notaba mucho. Mis amigos, mis compañeros, la gente que está en la mesa sabe que a mí no me pesa ni me ofende que me digan gordo. El hecho que me dijera gordo a nadie le dio risa, ni le llamó la atención, ni se le hizo raro. Pero cuando yo le contesto: así es, mi querido pelón, la carcajada de la mesa fue unánime. Cajá, jiji, terminamos de comer. Con permiso, yo me retiro porque tengo que ir al periódico. Va y me alcanza mi carro. Mi carro estaba como 1 cuadra de la casa donde estábamos. Darío, ¿me regalas un minuto? Sí, profe, dígame. Yo siempre le digo profe a los técnicos. Dime, Chelis. Dígame, Chelis. ¿Me puedes hablar de tú? Dígame, Chelis, le vuelvo a decir yo. Me dice: nomás te quiero ofrecer una disculpa si te ofendí. A mí no me ofendió. ¿A usted le ofendió que le dijera pelón? Es que no me gusta. Ah, bueno. Le digo: nomás le digo una cosa. Él me dice: vamos a ser amigos. Le dije: yo nunca tengo la aspiración de hacer una amistad con la gente que tengo un trato profesional. Le dije: antes de ser amigos, mejor tratémonos con respeto. Si usted ofrece respeto, va a recibir respeto de acá. Nada más nos estrechamos las manos, fue todo. De mi parte hubo respeto. Él, al poco tiempo, con esa personalidad que muchos le llaman tan peculiar, yo creo que es un payaso, pues él rompió ese respeto, no nada más hacia Darío, hacia su trato hacia la prensa,
A veces el trato al futbolista, a veces el trato a la afición. Bueno, y al deporte mismo, ¿no? Sí. A la institución, ¿no? Como ese día que anota un gol y se va corriendo y se sale del estadio y se va. No, un día Aparte se sale. es una payasada, Sí. pues dejas al equipo, a tus jugadores, a la institución, o sea, como que ni al caso. En ¿no? esa plática él nos dijo, a ver, dijo, el gobernador no es nada tonto, lo trae directamente la directiva de Correcaminos, en ese entonces el licenciado Francisco Filisola era presidente, pero como en todas las etapas de Correcaminos, siempre los gobiernos están involucrados. Entonces sí, la intención era que la gente se olvidara de la tragedia que representaba haber perdido una final de ascenso y que el equipo tuviera una aspiración, se convirtiera en un espectáculo. Además del tema de violencia que se vivía. Que se vivía, Entonces, eso es muy claro. O sea, Correcaminos tenía que operar como un distractor con sustento. Pues trajeron a alguien que le sabe mucho al espectáculo y él nos dice, el gobernador no es nada tonto, tiene aquí una lumbre, necesita una cobija para tapar esa lumbre. Yo soy la cobija. Palabras del Chelis ese día que llega a Victoria. Pero yo creo que en esa parte se excedió. Los excesos me parece a mí que fueron producto del trato que recibió como si fuera un rockstar y aparte, pues que ganaba mucho dinero. No, y además, hay que también, insisto, no reconocerlo, esa remontada contra América y contra Tijuana. América contra Tijuana, la llegada a la final a la Copa MX, que no sé por qué se perdió aquí contra Dorados, contra el mal que me cae Cuauhtémoc Blanco. Pero en fin, me parece que fue una buena etapa de Correcaminos mediáticamente. Mediáticamente, deportivamente, pues bueno, ahí compitió. Yo siempre había dicho que para ascender necesitan traer un técnico con mentalidad de primera, no un técnico triunfador del ascenso, sino que un técnico con mentalidad de primera. El Chelis tenía y bueno, ahí algunas otras situaciones que no se pudieron conjuntar, pero bueno, había espectáculo y el estadio se llenaba, que es al final de cuentas es el objetivo que tiene el fútbol de paga, ser un espectáculo, y la gente iba. Y bueno, Darío, pues ya para finalizar esta agradable charla, pues bueno, las preguntas ya más personales que les hago al final de los podcasts. ¿Tu película favorita? Bastardo sin Gloria. ¿Tu comida favorita? Toda. ¿Toda? Pero eres carnívoro, ¿no? Sí, a mí me encanta la carnita asada. Siempre carnita asada. ¿Tu bebida favorita? El agua mineral Topo Chico. Ay, ¿tu canción favorita? Si quieres, de Juan Gabriel. ¿Tu libro favorito? 100 años de soledad. Sí, y lo manifiestas. Creo que por ahí escribiste alguna columna que se llamaba Macondo o algo así. Sí, ¿no? tenía que ver con... en ese entonces empezaban a potenciar los blogs, ¿te acuerdas? Sí. Y el Expreso en ese entonces nos puso una regla que todos debíamos de tener un blog. Mi blog se llamaba Macondo. ¿Tu mejor amigo en el periodismo? Melitón García. Melitón. Sí. ¿Y a quién admiras del periodismo? Bueno, actualmente admiro mucho la forma en cómo hace el periodismo combatiente, el periodismo que se trata de defender desde cualquier plataforma. A mí me gusta mucho y la escucho todos los días en este momento a Azucena Uresti. Eso es muy bueno. Sí, ella me agrada mucho su estilo. ¿En qué medio te hubiera gustado trabajar? He trabajado hasta el día de hoy en los que me han dado la posibilidad de trabajar y en los que he querido. ¿En dónde me gustaría trabajar? Honestamente, en uno que se especialice en béisbol. Me encanta el béisbol. ¿A poco sí te eres béisbolero? Me gusta mucho el béisbol. Soy súper fanático de los Dodgers de Los Ángeles desde niño. Me encantaría ser reportero en un estadio de Grandes Ligas, muy probablemente para ESPN. Muy bien. Pues bueno, hemos llegado ya al final de este episodio 8 de este podcast que se llama Colegas. Y bueno, pues muchas gracias, Darío, por venir a esta tu casa, que consideras también tu casa, las instalaciones del diario. Gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Gracias al diario, a quien le debo mucho toda la vida. Me dio las bases para ejercer el periodismo, me dio a conocer, me dio un nombre y me ayudó a llevar el pan a mi casa también, y eso se tiene que agradecer siempre por vida. Pero gracias a quienes me leyeron en las páginas del diario, a quienes me siguen leyendo en La Expresión, en mis redes sociales, a quienes me escuchan en la ORT y a quienes tienen por algún motivo la referencia del periodismo deportivo con Darío Vera. Gracias a la gente que me ha dado la posibilidad de trabajar en el periodismo, en la política, en el servicio público.
siempre estaré agradecido con todos ellos y por supuesto en esos entra la familia Cárdenas del Avellano, el licenciado José. Gracias a todos. Pues él es Darío Vera y esto fue Colegas. Hasta la próxima.